Seguimos con otra información. Según la Superintendencia de Educación, el número de denuncias por agresiones a docentes en colegios creció un 31% en un año, cifra que presiona al Congreso, donde, recordemos, continúa la tramitación del proyecto de ley Aula Segura. Queremos profundizar en este tema, pero en este momento desde el punto de vista justamente de los docentes. Es por eso que estamos con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, que nos acompaña en el estudio. Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, un gusto venir para acá. A ver, hablamos de un aumento importante, un 31%, tan solo en lo que va del año. Recordemos que esto es el primer semestre y todavía nos queda el segundo. Cuando hablamos de estas más de 110 denuncias que se han recibido, en general, ¿por qué son y quién las comete? Bueno, son denuncias de todo tipo. Yo creo que es una cifra que está subvaluada. No reporta la gravedad del problema y la cantidad de casos que se han ido produciendo, el aumento, digamos. Yo creo que se queda corto. Nosotros tenemos también nuestro sistema de registro interno. ¿Y ahí cuánto tienen? ¿A cuánto? Nosotros tenemos 200%, porque teníamos en los años 2015, 2016, teníamos más o menos 50 denuncias por año. ¿Ya? Y en el 2017 tuvimos más de 150. Sí. Entonces, bueno, los números oficiales hablan de 150, sí, pero en todo el año, no solamente en un semestre. Es que los números oficiales y los nuestros incluso también están subvaluados porque hay mucha denuncia que no se hace. Primero porque hay presiones de los sostenedores a veces para que esto se acalle, que no se sepa por una cosa de imagen del colegio. Fíjese que la mayor parte de las denuncias que hace la superintendencia o que recoge la superintendencia son de colegios particulares subvencionados. Esa es la mayor cantidad de denuncias, no son de colegios públicos como de alguna manera comunicacionalmente se ha instalado que hay mayor violencia en los colegios públicos. Y son agresiones de alumnos y fundamentalmente en el caso de nuestras denuncias son de apoderados. Hay situaciones gravísimas de agresiones de agresiones de apoderados hacia profesores. Exactamente, por situaciones de la cotidianidad escolar, por una nota que no quedó conforme, por una sanción disciplinaria con el estudiante, porque no quedó, hubo cualquier situación, pelea entre estudiantes, cualquier cosa, son cosas que pasan en la cotidianidad escolar que no son de extrema gravedad. Y sin embargo las reacciones son cada vez más agresivas. Hace unas semanas tuvimos un colega en Chimbarongo que entró un apoderado, lo agredió con un sillazo, a sillazos delante de sus alumnos en el comedor. Imagínense el trauma para esos niños de quinto básico que ven una situación de violencia extrema como la que fueron testigos. El profesor quedó sangrando. Había dos informaciones. Una, que fue el alumno propio del quinto básico el que agredió al profesor con una silla, o fue entonces ahora un apoderado, como me está diciendo. No, el apoderado. El apoderado fue el que lo agredió. Sí, porque llamaba poderosamente la atención que un niño de 10, 11 el niño había años... tenido un comportamiento indisciplinado y había sido retirado de unos ensayos de folclore. Esa había sido la sanción disciplinaria sanción entre comillas, porque retirarlo tampoco es una sanción. La medida disciplinaria que se había tomado gatilló esta respuesta a la apoderada. ¿Y cuáles son las herramientas que tiene un profesor en caso de verse agredido? Y no quiero solamente ir a la agresión física, en el cual un sillazo deja una lesión, sino que también a las verbales, donde muchas veces puede que no quede registro, más que el daño psicológico. Exactamente, por eso le digo que la cifra está muy subvaluada, porque la que llega a superintendencia, o incluso la que nos llega a nosotros, es apenas una pequeña parte, una punta del iceberg. Esto es un problema muy grave, creciente. ¿Y cuáles son las herramientas? Muy pocas. Por eso nosotros hemos puesto en nuestro petitorio de negociación que tenemos con el Ministerio de Educación, ahora vengo saliendo de una reunión con el Ministerio sobre ese tema, el tema de las agresiones a docentes, pero, y aquí quiero hacer el link con la nota encabezada relacionándonos con la Aula Segura. Todas estas situaciones de las que hablamos, el proyecto Aula Segura no las recoge. Ese es un proyecto que nosotros tenemos una visión muy crítica porque, si bien es cierto, supuestamente es una respuesta a un problema gravísimo, que es otra arista de este asunto de las agresiones a docentes, que es la arista de los grupos, muy pequeños grupos, pero muy violentos, que han hecho acciones gravísimas, estos grupos de overoles y encapuchados, que son acciones muy graves. Yo no quiero de ninguna manera minimizar nuestros colegas de esos colegios, que son 8 colegios de Santiago los que reportan este problema. Hay 12.000 colegios en Chile. Y son 8, pero es un problema gravísimo. Pero el aula segura supuestamente es una medida contra eso, pero nosotros creemos que es muy ineficiente y no toca todos estos otros casos de los que estamos hablando, incluso los mismos que reporta la superintendencia. Ni siquiera toca el proyecto Aula Segura la agresión al carabinero que salió el otro día, que se le dio tanta difusión, que además bien manipuladora la cosa porque la situación había ocurrido 2 semanas antes, en ese momento no habían mostrado nada y cuando el proyecto... Se entregaron las imágenes después. Sí, pero se entregaron justo cuando el proyecto fue rechazado en la Comisión de Constitucionalidad, de Constitución por ser inconstitucional. Justo aparecen, el alcalde Alessandri muestra ese video, y el video ese
o ese tipo de acción que muestra el video no es tampoco tomado por el proyecto Aula Segura. No se podría utilizar la norma que establecería Aula Segura para esa agresión a carabineros. Ahí entran otras normas legales. Que son y para usted, ¿esta manipulación quién la está realizando? La está realizando el gobierno y la está realizando, creo que el alcalde Alessandri, que por lo demás es de la misma coalición del gobierno, para tratar de imponer un proyecto que tiene una cosa más bien comunicacional, que nosotros creemos que no es eficiente para resolver este problema, porque lo que hace es acelerar la expulsión de 20 días a 5 días, pero no establece ni apoyo multidisciplinario, ni establece tratamiento más integral, ni aborda cuestiones preventivas, ni da respaldo jurídico al profesor, porque usted me preguntaba qué herramientas tiene el profesor, casi ninguna. Los profesores agredidos casi no tienen respaldo posterior, salvo el que le damos como colegio de profesores nosotros. Mario, quiero que sigamos sobre todo abocándonos en esas herramientas que puede tener el profesor, el docente. Estamos con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Mario, muchas gracias por la espera, gracias por el tiempo, esa interrupción que debíamos hacer. Habíamos quedado y estábamos hablando respecto de las herramientas que tienen los docentes a la hora de sufrir agresiones por parte ya sea de alumnos o, como veíamos también, en buena parte de los apoderados. ¿Qué es lo que debe hacer un docente, un profesor, que no es además solamente un problema que tenemos acá en nuestro país? Lo hemos visto en colegios en Europa, en el resto de la región, en Colombia, por ejemplo, para tener que hacer una denuncia. Porque muchos dicen, ni siquiera tengo los recursos. Y para el caso, ¿qué va a pasar? Sí. Bueno, lo primero que creo que ha quedado claro es que el proyecto Aula Segura no toca el 99% de los casos de agresiones a docentes que nosotros estamos reportando y que hemos manifestado gravedad. Y el otro 1% es muy grave y es un proyecto bastante ineficiente para atacarlo también. Mire, la verdad es que este es un problema en donde, como decía yo, el docente queda muy desprotegido. Nosotros estamos pidiendo herramientas legales más fuertes, que los empleadores, por ejemplo, tengan la obligación de perseguir las acciones legales cuando un profesor es agredido, sobre todo cuando se trata de adultos. En el caso del colega Chimbarón o la colega en Cartagena, que fue agredida en la calle a puntapié. En un pasadero. Exacto. Nosotros como colegio hemos prestado apoyo jurídico y no hemos hecho parte del juicio. Pero en general los sostenedores se desentienden. Y, como le explicaba, la mayoría de los casos reportados son en colegios particulares subvencionados, no son en colegios municipales. Y ahí el sostenedor, por imagen, la mayoría de las veces busca bajarle el perfil, que no se denuncie, que no se haga. Nosotros estamos instruyendo a nuestros colegas profesores que cuando hay situaciones las denuncien, en todos los casos las denuncien, desde las menos graves hasta las más graves, primero para que las estadísticas vayan siendo más fieles. ¿Hay profesores que han perdido su trabajo por hacer una denuncia? No, nosotros no tenemos reporte de colegas, pero sí tenemos reporte de colegas que finalmente no llegan a denunciar, precisamente por miedo a perder el empleo, por las presiones que le hace el empleador. También hay colegas que se han retirado de la docencia, porque han quedado tan mal. Nuestro gremio, usted sabe, es fundamentalmente femenino, 73%. También hay una cosa física de un apoderado varón contra una mujer, como fue el caso de Cartagena, es bastante cobarde. Y, por supuesto, obviamente, la mujer tiene menos fuerza física para protegerse y defenderse. Entonces, han sido algunos casos muy traumáticos donde la persona, nuestra colega, finalmente ha dejado la docencia o ha cambiado de actividad incluso. No deja de hacer clases y se queda en otras funciones. O sea, tiene un impacto muy devastador sobre esa comunidad escolar, lo que genera. Por supuesto, los colegios también van quedando estigmatizados. Es una situación bastante grave y no se ha abordado con la seriedad que requiere. A ver, ¿cuáles son las medidas de consecuencia que ustedes consideran deberían tener, por ejemplo, este proyecto para casos en los cuales hay agresión verbal, donde no se puede probar, a menos que se tenga una grabación, qué fue lo que ocurrió? Es la palabra del docente frente a la palabra del alumno. Nosotros creemos que se debe reponer la autoridad del docente. Y cuando el docente hace una denuncia debe haber tiene un nombre, presunción de veracidad, ese nombre. Debe haber una presunción de veracidad cuando es el docente el que denuncia, porque efectivamente usted toca un problema ahí. Muchas veces estas denuncias, claro, no hay medios de prueba, y sin embargo se equipara como la opinión del estudiante con la del profesor, y el profesor debe reponerse la autoridad del docente en la sala de clase. Eso se ha perdido mucho, se ha perdido desde el menoscabo que muchas veces han hecho las autoridades, haciendo críticas bastante infundadas a los docentes por la calidad de la educación, etcétera, etcétera, que no tienen fundamento técnico, ni fundamento en investigación ni en estudio. La variable más importante en Chile para determinar los resultados en las pruebas CIMSE, por ejemplo, es la variable socioeconómica, no necesariamente la variable docente. Pero lo que quiero decir es que hay ha habido una tendencia en los últimos años, tal vez décadas en Chile, como a desvirtuar
o a minimizar la autoridad del profesor. Y nosotros necesitamos que se reponga la autoridad del docente, que se respalden las medidas disciplinarias cuando un cuerpo de docentes, un consejo de profesores, por ejemplo, toma. Muchas veces el consejo de profesores toma una medida disciplinaria normal, propia de la cotidianidad escolar, y sin embargo viene la superintendencia o el Ministerio de Educación o a veces tribunales y deja sin efecto esas medidas. ¿Se sienten respaldados ustedes por el Ministerio? Me decía que venía saliendo de una reunión con las autoridades. Nosotros no nos hemos sentido respaldados por las autoridades en los últimos años respecto a este punto. Con la superintendencia nosotros nos reunimos y le manifestamos que había una asimetría muy grande entre la denuncia que podían hacer apoderados o estudiantes, que la reacción de la superintendencia es inmediata, hay multas y sanciones, pero cuando hay denuncias de profesores no se le da el mismo tratamiento. Nosotros creemos que debe haber una asimetría. Estamos de acuerdo con los derechos de los estudiantes, estamos de acuerdo con los derechos de los apoderados, pero también los derechos docentes a trabajar en un ambiente tranquilo, en condiciones adecuadas, poder hacer clases, que muchas veces es difícil hacer clases. Ni siquiera ya estamos hablando de situaciones extremas, sino que el impedimento a hacer clases normales. ¿Y a qué atribuyen ustedes la falta de respeto, la falta, como me decía recién, de reponer la autoridad del docente en el aula? Yo creo que había una tendencia muy generalizada en nuestro país a que el respeto se ha ido perdiendo. Uno lo ve en las calles, lo ven los trabajadores de la salud, que son también muchas veces compañeros nuestros en los municipios. Los trabajadores de la salud reportan agresiones gravísimas también, no están pudiendo hacer su trabajo tranquilo. Los bomberos reportan agresiones. O sea, hay un contexto de violencia muy grande, pero agrégale a eso usted esta suerte de cuestionamiento que ha habido desde las autoridades hacia abajo respecto de la autoridad del profesor. ¿Nosotros qué queremos y qué hemos planteado en la mesa con el Ministerio? Nosotros queremos primero que se reponga la autoridad del profesor, que se agrave, que sea más grave el agredir a un profesor en el contexto de su ejercicio profesional por parte de un adulto, que sea más agravado, porque hoy día hay impunidad. Hay apoderados que han hecho agresiones gravísimas como las que yo he reportado y hay muchas más, y eso queda en total impunidad. Y también, perdón, para terminar la idea, en el caso de los estudiantes, que se reponga la autoridad del Consejo de Profesores. Nos parece que ese es el ámbito sanciones disciplinarias escolares, sanciones de tipo escolar, contexto pedagógico, que se puedan establecer y que tengan respaldo de parte de la autoridad y de la normativa, el que se pueda funcionar con sanciones como suspensiones, eventuales separaciones de los alumnos, cambio de curso y medidas que a veces son efectivas, pero que hoy día no tienen respaldo suficiente por parte de la autoridad. Y otra cosa distinta son los delitos. Es que justamente le iba a preguntar si están de acuerdo con este nuevo proyecto, este artículo que se está tratando de incluir por parte de algunos diputados al Código Penal, en el cual se sancionaría con mayor rigidez las agresiones tanto a docentes como a trabajadores de la salud que usted nombraba. Sí, nosotros creemos que el proyecto que presentó un grupo parlamentario encabezado por el diputado Venegas es un proyecto mucho más integral y que aborda el conjunto de las problemáticas de agresiones a docentes y en ese sentido nos parece un proyecto mucho mejor que el proyecto Aula Segura, porque incorpora una manera más integral y además se puede fusionar con otro proyecto que hay que tiene que ver con convivencia escolar, que da un tratamiento también más pedagógico a esta situación. Y hablando de convivencia escolar, ¿cree usted que se han tomado las medidas necesarias o pertinentes para prevenir este tipo de situaciones? No. Porque esto no es nuevo. No, esa es la gran debilidad y justamente lo que nosotros planteamos cuando hablamos de equipos multidisciplinarios. Fíjese, le voy a dar un solo dato. Hay una enorme cantidad de recursos CEP, platas que son para eso, que la ley permite utilizarla en convivencia escolar y, por ejemplo, contratar equipos de profesionales, contratar psiquiatras, contratar psicólogos, contratar otros asistentes sociales que pudiera abordar el tema familiar, porque muchas veces estos alumnos complicados vienen de situaciones familiares complejas. O sea, ¿qué espera usted del niño cuyo padre es capaz de agarrar a sillazo a un profesor, por ejemplo? Entonces, frente a esas situaciones, esas platas no se gastan. Muchas veces las platas CEP están bastante mal gastadas en cuestiones mucho menos importantes o superfluas incluso. Por ejemplo, nosotros denunciamos hace algunos años sostenedores privados que se gastaban el 90% de las platas CEP en asesorías de empresas de asesoría pedagógica que eran de parientes, por ejemplo. Y no se gastan en esto importante. Nosotros creemos que la parte preventiva está absolutamente deficiente. Y en los colegios, como los colegios de Santiago, no hay equipos multidisciplinarios adecuados para enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, cuando usted cree que la sanción viene únicamente o que la solución viene únicamente por la parte punitiva,
está errando o está mintiendo. Mario Aguilar, podríamos seguir conversando largo, pero lamentablemente los tiempos en televisión no nos dan. Les agradecemos muchísimo que haya venido a tratar el tema con nosotros. Buenos Muy días. Bien. Nosotros estaremos el martes en el Senado exponiendo nuestra postura en el tratamiento del proyecto Aula Segura. Muy bien, pues que se han escuchado. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted.